Para quienes estudian todo lo relacionado con los ovnis, hay casos que ameritan una atención especial. Se trata de esos casos en los que no solo existe el avistamiento de un objeto volador no identificado, casos en los que el encuentro es directamente con el piloto de la supuesta nave. Estos casos son conocidos como casos del tercer tipo y a lo largo y ancho del mundo hay miles de libros de prestigiosos investigadores que los recopilan. Hay quienes piensan que se trata de libros llenos de exageraciones y mentiras. Otros creen que en aquellos testimonios está la punta del ovillo para revelar grandes enigmas. Este último grupo está convencido de que son estos casos, siempre repletos de detalles, los que más nos pueden ayudar a comprender a esos misteriosos seres que nos visitan. ¿Qué quieren? ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Vienen en son de paz? ¿Tratan de advertirnos algo? ¿Tienen algún plan secreto para nosotros? El caso en el que nos vamos a sumergir hoy es uno de los encuentros del tercer tipo nacionales más emblemáticos y atrajo hacia nuestro país a profesionales de diferentes nacionalidades, todos con una pregunta: ¿qué pasó realmente aquella madrugada en San Luis? No dejen de mirar el cielo y estén atentos porque hoy en Argentina Oculta vamos a abordar el caso del supuesto plato volador que bajó en el dique La Florida. En el año 2018, la agrupación Investigadores del Campo OVNIs Unidos, conocida como ICOU, colocó una placa conmemorativa en el Cerrito Blanco, en la provincia de San Luis. No es una placa que rinde homenaje a algún intrépido aventurero que haya escalado aquel cerro, o a un entusiasta deportista que haya nadado por el lago que se encuentra al pie del mismo. Se trata de una placa que menciona un suceso que cumplía en ese entonces 40 años. El ICOU está conformado por profesionales de diferentes ámbitos que investigan el fenómeno ovni y que tienen como finalidad dejar claro que la ovnilogía no está alejada de la ciencia, sino que pretende ser una rama auxiliar de ella. La placa colocada en San Luis era la número 14 de su especie, ya que el ICOU se encontraba señalando diferentes puntos específicos del mapa argentino, más precisamente puntos donde extraños aparatos habían descendido del cielo. La actividad estuvo organizada por la Municipalidad de El Trapiche y El Volcán, que avalaron la labor de Burgos, uno de los investigadores del fenómeno ovni más importantes del país y presidente de la Fundación Argentina de Ovnilogía. Fue el mismo Burgos el que se encargó de explicar a los curiosos de turno que la placa colocada hacía mención a un evento que extendía sus tentáculos al día de la fecha, un suceso que había involucrado a 6 pescadores y del que no hace mucho se desclasificaron archivos que solo corroboran que ese día ocurrieron allí cosas que parecen salidas de otro planeta. Pero no nos adelantemos, empecemos por el principio. 4 de febrero del año 1978. Argentina se encontraba próxima a los carnavales, aunque las madrugadas no se caracterizaban precisamente por estar teñidas con los festivos ensayos de las murgas. El país estaba dominado por una feroz dictadura militar y las noches eran el escenario en el que se desarrollaban terribles masacres. Lo concerniente a esos años oscuros, todos lo sabemos. Pero no todos sabemos que en ese caluroso verano la historia misma de la ufología estaba a punto de cambiar para siempre. A 47 kilómetros al noreste de la capital puntana iba a sucederse un hito que dejaría a todos consternados. Fue el aclamado Fabio Serpa quien se encargó de encabezar la investigación del caso, aun cuando desde los organismos oficiales hubo un explícito esfuerzo por desestimarlo. Fue él quien recolectó los testimonios de primera mano y pudo reconstruir de modo detallista lo que ocurrió cuando 6 amigos amantes de la pesca se juntaron en las instalaciones del Club Náutico y de Pesca La Florida, en Lago La Florida. El grupo estaba compuesto por Regino Salvador Perroni, Jacinto Eduardo Lucero, Manuel María Álvarez y los hermanos Sosa, Pedro, Armando y Ramón. Los sujetos que aspiraban a pasar una tranquila velada disfrutando de su hobby no se imaginaban que en pocas horas aparecerían en todos los periódicos del país y que pasarían horas y horas en una comisaría repitiendo una y otra vez lo mismo frente a policías que se mostraban incrédulos. Mucho menos se imaginaban que iba a terminar siendo señalados como embusteros o locos. Todo había comenzado para ellos como un sábado más. Compartir algunos chistes, reírse, adobar las carnes asadas con generosas dosis de vino tinto y planificar un relajado campamento nocturno.
Ya avanzada la noche, envalentonados, los amigos decidieron instalarse en el lago, portando una balsa y sus infaltables cajas de pesca, donde las tanzas se enredaban y los anzuelos de diferentes tamaños esperaban con ansias capturar alguna presa que pudiera ser el manjar para el mediodía siguiente. Más de una vez había pasado también que no habían pescado nada, pero aquello los tenía sin cuidado. El silencio del lugar y la consecuente paz ya era suficiente recompensa. Sin embargo, no sería paz lo que esa noche despejada tenía para ofrecerles. No lo sabían, claro, pero los amigos estaban por convertirse en los protagonistas del que es considerado como uno de los 10 casos más resonantes de nuestras tierras en lo referido a platos voladores. Analicemos minuto a minuto qué fue lo que aconteció. A las 2:10 del 5 de febrero, los amigos dejaron la balsa y se instalaron en La Niña, una embarcación mucho más grande que solían usar y que amarraban por esos sitios. Los peces parecían ausentes en aquella jornada. El canto de los grillos y el suave murmullo de la brisa agitando la vegetación hicieron que Regino, Ramón y Jacinto sucumbieran al sueño. Apenas 2 horas después fueron despertados por los gritos de sus compañeros. Intuyendo que algo grande se había atascado en las redes, se dirigieron hacia donde estaba el resto. Les sorprendió ver que la atención no estaba puesta en el agua, sino en el cielo. Los que se habían quedado en la proa aseguraron entonces que habían visto algo pasar frente a la luna, algo realmente grande. No parecían hablar en broma. Frente al interrogatorio de los otros, escépticos al principio, juraron que no se trataba de un avión, un helicóptero o alguna clase de nave conocida. ¿Se trataba acaso de una estrella fugaz, una especie de meteorito, un satélite? La especulación los llevó a tejer diferentes posibles respuestas, y entre una cosa y otra se hicieron las 4:45. Entonces, una luz intensa se proyectó de pronto sobre el cerro, encegueciéndolos por unos cuantos segundos. Cuando pudieron volver a hacer foco, ninguno se atrevió a formular palabra alguna. Según los pescadores, una nave metalizada con forma de plato y de unos 15 metros de diámetro se mantenía suspendida y sin emitir sonido a unos 3 metros del piso. De la misma brotaban intermitentes luces rojas y verdes. Los pescadores se miraron entre ellos y se restregaron los ojos. Cuando volvieron a mirar, la nave seguía allí, y lo más sorprendente, aún estaba por pasar. El testimonio que consta en actas es el siguiente. Sin que nadie se lo esperara, de la nave se desplegó una escalera que llegó hasta el piso. Por la misma descendió un extraño ser que tenía una altura de 2 metros, vestía un traje brillante ajustado de color plateado y sobre su cabeza tenía una especie de casco transparente. El ser de características humanoides se fijó de inmediato en los pescadores y no dudó en acercarse hasta la orilla con paso lento, como si intentara reforzar la sensación de que no había necesidad de huir. De todos modos, vale la pena aclarar que los amigos estaban demasiado sorprendidos como para pensar en escapar. El ser, que era rubio y de ojos claros, les sonrió. Acto seguido, colocó sus manos hacia adelante con las palmas hacia arriba. Así se quedó durante un rato hasta que dio media vuelta y se encaminó hacia la escalera, por la que minutos antes había bajado. De un instante al otro el ovni se elevó y tras una maniobra brusca desapareció. Todo esto consta en una denuncia realizada en la Jefatura Central de Policía por el grupo de amigos. Las primeras pericias en la zona del suceso dieron cuenta de que en el lugar había efectivamente una huella que fue descrita como poco tradicional. El evento no tardó en ser bautizado como caso Dique Florida y con la misma velocidad trascendió nuestras fronteras. Fabio Serpa formaba parte en ese momento del Centro Argentino de Estudios de Fenómenos Anómalos, por lo que llegó al lugar con varias herramientas de investigación y acompañado de profesionales de diversas áreas. Los investigadores llegaron a la conclusión de que los pescadores no habían sufrido una alucinación colectiva y no mentían. En sus palabras había convicción y en ningún momento presentaron contradicciones a pesar de que los sometieron, como dijimos, a horas y horas de preguntas. En la zona del aterrizaje se hicieron estudios para determinar restos radiactivos, entre otras cosas. Todas estas pruebas dieron resultados negativos. La participación y relevamiento de Serpa en todo el asunto fue fundamental, ya que sentó las bases para las investigaciones venideras. El hombre se encargó de luchar contra la constante desacreditación que los testigos sufrían, y a fuerza de perseverancia y voluntad, logró que el caso se tomara en serio. Sin embargo, a pesar del entusiasmo de Serpa, el asunto empezó a perder popularidad y no presentaron mayores recursos para intentar echar luz sobre lo que había sucedido.
La 11ª edición de la Copa Mundial de Fútbol, con sede en Argentina, terminó de desviar la atención de todos, y de a poco el dique Florida y el ser de la escafandra fueron sepultados. Muy poco se volvió a hablar del caso los años que siguieron y ninguna información nueva afloró, hasta que la investigadora Deborah Goldstein se encontró con el fundamental aporte de un escritor cordobés llamado Julio Vidal. El hombre aseguraba en su libro Portal 66.33 que el caso Dique Florida estaba ligado ni más ni menos que al misterioso alquimista inglés John Dee, nacido en 1527. John Dee fue una de las figuras más extrañas de toda la historia. Coleccionaba objetos prohibidos y realizó, avalado por la reina, campañas para buscarlos y encontrarlos. En 1564 escribió La Mónada Jeroglífica, un libro emblemático para la tradición mágica que es considerado un símbolo de poder en sí mismo. Un símbolo de poder encriptado al que muchos han intentado encontrar un significado. Vidal alega que el dique La Florida se encuentra en una encrucijada geográfica que le otorgaría características especiales, y es que el dique se encuentra en el cruce del meridiano 66 con el paralelo 33. Estar ubicado en este lugar particular del mapa haría siempre, según Vidal, que el dique sea una especie de portal no solo interdimensional, sino espacio-temporal. Por eso, según su teoría, la mítica mónada jeroglífica no sería más que una profecía sobre aquel evento ocurrido 414 años después, en Argentina. Hoy día los textos de Vidal adquieren cada vez más y más resonancia en los círculos de investigadores. ¿Delirio? ¿Revelación? De un modo o de otro, es así como nuestra historia vuelve al principio. Luego de que se colocara la placa conmemorativa y cuando ya parecía que el caso no podía presentar más aristas misteriosas, la Comisión para el Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina, la CEFORA, logró desclasificar ciertos archivos ligados a lo ocurrido en 1978. Una vez más, el desconcierto lo llenó todo. Años atrás, la CEFORA había recibido un expediente de 37 fojas concernientes al caso del dique La Florida. En 2018 pudo corroborarse la autenticidad de los documentos y se descubrió, además, que parte de la investigación había sido llevada por Joseph A. Hynek, uno de los destacados estudiosos del fenómeno OVNI en Estados Unidos. Luego de esta desclasificación que reafirma la cantidad de evidencia sustancial del episodio y que deja en claro la importancia que tuvo para el mundo en general, también salieron de las sombras escritos de Serpa poco difundidos hasta el momento. En aquellas líneas, el ufólogo afirmaba haber encontrado en el lugar del avistamiento un tubo transparente similar a un termo, donde se habría localizado un líquido extraño, líquido que se había evaporado tras ser expuesto al aire. ¿Dónde está ahora ese famoso tubo? ¿Por qué nunca nadie lo mostró como evidencia? ¿Se perdió? ¿Alguien se encargó de que saliera del ojo público? Y si es así, ¿por qué? 1978 tiene el récord de ser el año en el que más avistamientos ovnis se registraron. Tras lo sucedido en el dique La Florida, sin ir más lejos, se reportaron 2 casos más en San Luis. Uno incluye a toda una flota de objetos voladores no identificados, el otro, una abducción. Luego en septiembre se produciría en Córdoba el famoso caso Juan Pérez, pero ese es otro tema. No es de extrañar que para diciembre de ese año, el Comité Político Especial de las Naciones Unidas aceptara debatir el asunto en sus sesiones. Los más escépticos dicen que todo tiene una explicación terrenal. En 1977 se estrenó la exitosa Encuentros cercanos del tercer tipo de Spielberg, película que, según ellos, habría alentado la imaginación de unos cuantos ingenuos y farsantes. ¿Gran mentira o gran enigma? Al día de la fecha no existe un consenso a la hora de describir este singular episodio de nuestra Argentina Oculta. Y hasta aquí un nuevo video de Argentina Oculta para Clarín. Si les interesó la historia, los invito a dejar un like, a suscribirse y a activar notificaciones. También los invito a dejar un comentario aquí debajo con sugerencias para posibles futuros videos. Yo les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan recorriendo este canal y haciendo maratón. Mi nombre es Magnum Mephisto, nos veremos seguramente la próxima. Adiós.